Gracias por sintonizar el Jurisconsulto Podcast. En un momento comenzamos. Bienvenidos a el Jurisconsulto Poder y Justicia, donde en este programa vamos a atender el tema de la violencia de género, que como sabemos nuestra región lagunera no está exenta de vivir estos acontecimientos en perjuicio la mayor parte de las veces en contra de la mujer. En cada caso hay historias de dolor, de injusticia, de frustración y de lucha contra la dignidad de las mujeres. Y en este espacio tenemos aquí la presencia de expertas en psicología y expertas en derecho que nos van a hablar sobre qué podemos hacer como sociedad para erradicar y afrontar estos problemas que desgraciadamente van en aumento en nuestra sociedad. Sean bienvenidas. Gracias. Soy la licenciada Dolores Olague, María Dolores Olague La Rosa, soy abogada litigante y además soy madre de dos pequeños de 7 y 3 años de edad. ¿Qué tal? Mi nombre es Ana Morales, soy psicóloga, victimóloga y tengo más de 15 años trabajando en el área de violencia de género y también soy mamá de 3, de una de 19, de 14 y mi bebecito de 3 años. Muy bien. Para la gente que nos ve, ¿qué podemos entender por violencia de género? ¿Cuál sería su concepto? Desde el punto de vista del derecho, la violencia de género es todo aquel acto abusivo de poder, violencia, ya sea económica, sexual, psicológica, encaminado a un grupo determinado de personas. En este caso, pues nos vamos a enfocar precisamente a la violencia contra la mujer que existe. Desde la parte psicológica son las conductas abusivas, violentas, reiteradas, constantes, también sexuales, emocionales, psicológicas, que siempre tiene que ser ejerciendo el poder hacia una parte vulnerable, en este caso pues las mujeres, las niñas, que están sufriendo violencia psicológica reiteradamente. ¿Cuál sería la violencia de género o el tipo de violencia de género que más es común en los hogares de nuestra sociedad lagunera? Atendiendo los casos que yo he visto, licenciado, tanto como defensora de hombres como asesora jurídica de mujeres, los casos de violencia más reiterada aquí en La Laguna son la violencia psicológica y también la violencia económica, que mucha de la gente o no lo tipifican tanto como violencia económica, pero he escuchado muchos casos de mujeres que han tenido que sacar sola adelante sus hogares, o bien que han sido víctimas de este tipo de violencia al no recibir una especie o monto de dinero para la contribución al hogar. Entonces sí sería más que nada la psicológica, y luego yo diría que va encaminada a la física y la violencia económica. ¿Cómo afecta a la mujer este tipo de violencia, psicológicamente hablando? Pues es que es una afectación que puede ser, si lo hablamos desde la parte clínica, licenciado, es un trastorno de estrés postraumático, el que normalmente sufre la mujer cuando ha sido constantemente violentada. No sé, el síndrome de indefensión, porque luego muchas personas no entienden por qué una mujer no se va de ahí, ¿no? Y la culpabilizan o la señalan con adjetivos pues violentos inclusive también, porque te quedas ahí en la violencia, pero al final del día es porque ya, como es reiterada, la mujer ya lo asimila como si fuera parte, lo normaliza. Entonces esta es una consecuencia, normalizar la violencia como tal es una de las principales consecuencias que trae otras como el estrés postraumático, el síndrome de indefensión aprendido, que muchas mujeres no saben, y cuando por ejemplo yo en consulta les explico esto, es como entender que no es porque quieren estar ahí, sino porque no pueden, porque hay una serie de factores psicológicos, económicos, sociales, en donde la mujer se ve afectada por la violencia. Aquí hay un caso muy interesante en relación a que estamos hablando del impacto psicológico que tiene la violencia en los temas que acaba de mencionar,
Pero yo preguntaría también, ¿y de qué manera afecta a los menores que viven en ese entorno de familia con ese tipo de violencia? Bueno, recientemente hubo una reforma al Código Penal aquí en el estado de Durango. Antes la violencia era simple, no se veía si los menores estaban presentes o no estaban presentes cuando se violentaba a una mujer. Hubo esta reforma y ahora existe la violencia familiar agravada. Se le añade el agravante de que sí es en presencia de menores. Como abogada le puedo decir que es un gran logro al derecho penal, porque la violencia familiar simple pues podías llevar salidas alternas como una suspensión condicional del proceso, pagabas la reparación del daño y quedabas en carácter de absuelto. Legalmente hablando, ahora que existe la violencia agravada, pues no les da la facilidad de llevar a cabo una suspensión condicional del proceso, es decir, tendrían que aceptar su responsabilidad, llevar un procedimiento abreviado o bien irte a juicio para desacreditar que no cometiste esa violencia. Es un logro muy grande porque la violencia se cometía muchas veces en presencia de menores y quieras o no, pues es una violencia familiar indirecta, los niños están viendo y luego también, no sé, si desde el lado psicológico pueden ir normalizando este tipo de conductas, lo que pues genera otro tipo de consecuencias como adolescentes o niños infractores. Sí, es que la violencia directa o indirecta, por ejemplo, hacia los niños cuando el agresor agrede a la víctima, en este caso pues estamos hablando de la violencia de género hacia la mujer, las consecuencias son a inmediato plazo, a mediano y a largo en los niños. Por ejemplo, inmediato es que empezamos a recibir niños donde en las escuelas están distraídos, bajan el rendimiento escolar, porque los niños están ausentes, están pensando en lo que pasó, en el miedo, enuresis, por ejemplo, los niños ya que controlaban muy bien esfínter, se empiezan a orinar, y son uno de los síntomas muy presentes, emocionales y conductuales, pues agresión, ¿no? Los papás no entienden por qué de pronto los niños están peleando, gritando, irritables. Eso es como a inmediato, ¿no? Algo que se está viendo y es por lo que llega a consulta. A mediano plazo, situaciones como depresión, trastornos de ansiedad. Ahorita, por ejemplo, hay muchos casos en donde vemos niños con depresión pensando en temas o en situaciones de suicidio, de autolesiones, de graves a la más terrible que es el suicidio, ¿verdad? O Putin, este tipo de situaciones. Y a largo plazo, pues que ellos ejerzan también la violencia porque la ven como normal, ¿no? Yo tengo casos ahorita recientes de niños que están viviendo violencia, una violencia donde, por ejemplo, una pacientita no está entendiendo y tiene mucho miedo porque dice que escucha a su mamá, que grita, que hace cosas. Ella habla de una relación sexual que escucha porque el hombre con el que está la mamá es violento. Y al final del día la niña no está entendiendo, solo dice que se va a su cuarto, que tiembla, que llora y que no sabe qué hacer, que la mamá pues no le hace caso en ese momento o está sometida y pues dice, ya cuando ya no escucho nada, mi mamá viene y me lleva a su cama y ya nos dormimos. Entonces, pues es una consecuencia y un impacto emocional terrible y les digo, a mediano, a corto y a largo plazo. ¿Cómo podemos pensar cómo se va a desarrollar esta menor en relación a sus relaciones interpersonales y de pareja, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que los avances que hay en el área jurídica son muy importantes porque desde la parte de la atención psicojurídica, pues hay que brindarles la atención integral. Muy bien, licenciada Lolita, como abogada, ¿qué consejo le daría usted a las víctimas y qué tipo de protección pueden obtener en estos casos de violencia? Bueno, es que como abogados tenemos dos tipos de víctimas. A mí me ha tocado atender dos tipos de víctima, que es la víctima que llega y que sabe que está siendo violentada, pero tiene miedo a denunciar, tiene miedo a alzar la voz. ¿Por qué? Porque vive en el mismo domicilio que su violentador, porque le ha ejercido amenazas, porque la tiene amedrentada. Yo a ese tipo de víctimas les daría el consejo de que alcen la voz, que denuncien,
que la ley sí, la justicia sí existe, que la ley sí protege a las mujeres, y por otra parte tenemos a estas víctimas que ya llegan empoderadas, que cansadas de tanta violencia, cansadas de la situación, o que alguna persona habló con ellas y les abrió los ojos. Ya llegan empoderadas, ya llegan con su denuncia, simplemente pues darle continuación a los trámites, no nada más presentar la denuncia. Yo les recomiendo que sigan el proceso como es en todas y cada una de sus partes. Al fin y al cabo, aunque sea tardado, pues el proceso al fin y al cabo no solamente te da esta sensación de satisfacción personal, sino que también quiero creer que te da una satisfacción de justicia, porque el hecho de ver al violentador ahí en audiencia te genera una confianza, el hecho de ver que está presente ante un juez y que le están imponiendo a lo mejor una medida de protección, una medida cautelar para que no vuelva a ejercer violencia en contra de ti, te genera una confianza muy grande. Yo les recomendaría que sigan el proceso. A las víctimas que aún no se animan a denunciar, les pido que denuncien, que si se han sentido agredidas en algún momento y si están sobre todo en estos llamados círculos de violencia, que siempre podemos salir adelante, que siempre el aparato judicial tiene que funcionar y que hay que confiar en las autoridades, hay que confiar en los abogados y hay que confiar en las personas que ejercen el sistema, pues para tener esta sensación de justicia más que nada. Muy bien. Licenciado, perdón, ahí en esa parte es importante también desde la parte psicológica. Me ha tocado atender casos en los que por muchos años no denunciaron por todos los miedos y todas estas cuestiones, y cuando logran hacerlo, la sensación, el sentimiento de justicia es importante. Y más que nada lo que yo noto en terapia es como decir, ven cómo no estaba yo mal, porque el hombre agresor normalmente les hace creer que es por su culpa, que están mal, que están locas, y utilizan estos adjetivos descalificativos hacia ellas, y en algún momento dudan de que si eso no es. Entonces cuando están ahí ante el juez pues proceden, entonces es como una sensación de alivio de ok, no estaba mal, o sea, sí me estaba pasando esto. Entonces, de que se les cae la venda, de que han estado viviendo autoengañadas de alguna manera, ¿no? Exactamente, este autoengaño, pero ejercido por parte de la misma violencia, es que el agresor se quita esta culpa y avienta la culpa culpabiliza a la mujer para quitarse esta responsabilidad, y la mujer así lo entiende, todo el proceso de violencia. Entonces, al momento de estar ahí ante un juez y que ya pues lo pone a disposición, o términos legales, y cuando lo vinculan a proceso, desde que le formulan la imputación, ajá, yo veo a las víctimas que ya se empoderaron, se liberan. Sí, de verdad esa parte es muy importante, porque es este sentimiento que lo pueden manifestar en terapia, como que lo van concientizando, interiorizando, y pueden decir, les digo, es que ese es un sentimiento de justicia que no había sentido durante todo el proceso de la violencia, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tipo de apoyo psicológico consideras que es crucial para las víctimas de violencia de género en el proceso de sanación? Lo que más, en mi experiencia, licenciado, creo que les ha funcionado a mis pacientes ha sido precisamente la terapia de desvictimización y desculpabilización. No nada más como psicóloga, sino como victimóloga, poderlas desvictimizar es lo más importante, porque el agresor va a seguir siendo agresor a menos que se haga cargo de ello, va a seguir ejerciendo. Entonces, si la mujer, aunque no esté ya en la relación, si la mujer no se desvictimiza, va a seguir siendo víctima de esa persona o de alguien más. Entonces, la desvictimización es un proceso terapéutico que yo creo que es el más eficaz, el que puede de estructura desenganchar a la víctima de este ciclo y círculo de violencia del que vive. Junto también, con cuando lo requieren, con la atención médica, psiquiátrica, porque también tenemos que quitarnos esta idea de que en que va el psiquiatra está loco o está loca. Entonces, ir al psiquiatra ayuda a que el proceso
se viva con menos ansiedad, si hay un estado depresivo, ayude a que podamos avanzar. No sé, si tu proceso iba a durar 1 año y tú vas con el psiquiatra, probablemente reduzcamos 6 a 9 meses la terapia. Pero en este caso, las víctimas de violencia de género dentro de su seno familiar, normalmente pues lo primero que buscan es la justicia y luego después la sanación emocional o espiritual. Pero pudiera ser de diversa manera. Primero buscar el apoyo psicológico y luego ya el legal, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, el modelo de atención a víctimas manifiesta que se debe atender de manera integral la parte psicológica para el acompañamiento jurídico, es decir, trabajar la parte psicológica para que una víctima pueda estar ahí en audiencia, porque cuando les notifican que tienen que presentarse, es como físicamente se sienten mal, o sea, y es una sensación de no quiero estar ahí, no puedo estar ahí. El agresor, con el hecho de voltearlas a ver de una manera, ya está ejerciendo ese poder. Entonces es toda una serie de situaciones. Por eso el acompañamiento psicológico es muy importante en el proceso jurídico. Yo creo que si no, bueno, no sé qué porcentaje, pero conocidas abogadas luego me dicen, Lick, te la voy a mandar porque ya no quiere continuar, ya no quiere seguir, le da miedo y entonces entró en crisis. Y bueno, pues la parte psicológica es muy importante también para poder darle seguimiento a la parte jurídica. Y es una parte que también nos ayuda a nosotros como abogados, licenciada, porque es a menudo llegan con estas crisis, o sea, los abogados somos duros, no podemos ponernos en el papel de ellas, tenemos que asesorarnos desde cierto punto de vista, y a veces a nosotros se nos complica demasiado porque pues ahí estamos desensibilizados a veces, y es como de que llega una víctima llorando y es como que, pues bueno, o sea, le trato de dar la contención posible, pero sí, a veces pues es necesario la intervención de una persona que tenga conocimientos expertos en la materia, porque a veces nosotros no sabemos usar las palabras correctas, ¿no? Entonces pudiera hacer hasta comentarios que pudieran tomarlos como que nosotros no estamos de su lado. A veces sí me ha pasado que piensan que no estamos de su lado, pues por una sola palabra o por alguna sola interpretación que no es. Hasta un gesto. O porque simplemente la mujer viene en estado de vulnerabilidad, ya viene de una agresión, viene de reconocer que está pasando una situación y pues lo único que quiere es escuchar lo que ella quiere. Entonces es difícil también desde este lado. Ahorita me llamaba mucho la atención que hablabas del proceso de denunciar, de obtener la justicia, pero también hay ese lado oscuro que muchas de las veces la mujer, cuando se atreve a denunciar, llega a ser hasta revictimizada por las propias autoridades, y lejos de encontrar un apoyo, encuentra más obstáculos y la hacen sentir incluso hasta que ella es la culpable de la relación que se está suscitando dentro de sus hogares, que ella es la que promueve o quien genera, por culpa de ella se genera este tipo de violencia. ¿Qué consejo le daría ahí? Híjole, es que es una parte muy difícil, licenciado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay muchas denuncias a diario por violencia familiar. Las autoridades, aunque tengan capacitación en cuestiones de violencia de género, cursos para los derechos de las mujeres, pues es obviamente que existe una desensibilización de tantos asuntos que ven. Aquí en Gómez Palacio la violencia familiar, créame que ocupa, yo creo que la mayor parte de los asuntos en los juzgados. La gente se desanima por esta parte que dice usted, acude a la fiscalía y es estar batallando. Las personas pues no se dedican a estar en un proceso siempre. Hay personas que es su primer proceso, hay personas que es su segundo proceso y hay personas que va a ser hasta su cuarto o su quinto proceso. Sí es un poco tardado en ocasiones. Y a veces es muy rápido, a veces pueden obtener una judicialización de una carpeta de investigación rápido. Yo el consejo que les doy es que no se desesperen, es como todo es un proceso, presentar tu denuncia, llevar tus testigos, que te hagan tus pruebas, tus valoraciones, que se recaben todos los datos de prueba, y esto en lugar de ser un perjuicio pues es un beneficio, porque sabes que tu carpeta de investigación pues va a ir mejor robustecida.
Claro que yo lo que les aconsejo es pues siempre poner presión a las autoridades, estar yendo, preguntar, darle seguimiento, porque luego las víctimas piensan que con ir una vez, pues el Ministerio Público ya les tiene que solucionar su carpeta. Existen asesores jurídicos que ponen en el Centro de Justicia de la Mujer, los cuales los pueden apoyar, los defensores públicos también, y en particular aquí en el Centro de la Mujer pues hay psicólogas para contención. Cuando llega una mujer sumamente violentada le dan la contención, luego ya le toman su denuncia. Si el Ministerio Público no está pudiendo con la persona porque está demasiado vulnerable, igual le dan contención. Yo el consejo que les doy es que tengan paciencia, pero que no desistan, porque no siempre va a ser tardado, va a llegar un momento en que se va a judicializar, se va a pasar con el juez, y en algún momento la persona que te victimizó va a tener que asumir las consecuencias legales. Muy bien, licenciada. Desde la revictimización, licenciado, yo creo que también hace falta mucha psicoeducación, porque luego entendemos la revictimización como, es que tengo que ir aquí, tengo que ir allá, tengo que ir a hacer esto, y yo les explico a las víctimas, desde la victimología, que una revictimización no es porque tengas que ir a poner la denuncia. A veces ya se sienten revictimizadas por eso y no es así. Todo lo que tiene que ver con el proceso no es revictimización. Lo que sí está fuera del proceso sí puede ser una revictimización. Por ejemplo, si te tienen que enviar, yo les explicaba a los papás, pues que te tienen que enviar al proctológico a la niña o al examen pues médico vaginal, y los papás obviamente no quieren, dicen, es que me la van a revictimizar, pero si es parte del proceso, no es una revictimización. Ya si el médico le pide que otra vez venga porque no tenía el hisopo, porque no, entonces ahí sí estamos hablando de ello. Pero si es parte del proceso, pues es parte del proceso, que sí, claro que implica parte de las consecuencias, pero yo veo, y lo veo en consulta, me revictimizaron, a ver, explíqueme cómo fue, y yo digo, no hay una revictimización porque todo se ha llevado, es que ya fui con la psicóloga, y es que fui con la perito, es parte del proceso, pero ya cuando se sale fuera de esto, sí es una revictimización. Por eso sí es importante tener una asesoría jurídica, ya sea particular o acercarse. Mucha gente no conoce que existe la Comisión Ejecutiva o Estatal de Atención a Víctimas. Yo sé que no hay mucho personal, pero luego apoyan con asesores jurídicos y los pueden acompañar en el proceso, saber que sí corresponde y que no corresponde a su proceso desde la parte legal. Pero psicológicamente ya todo lo tomamos y socialmente como si fuera una revictimización, pero este concepto sí hay que tenerlo muy claro, precisamente porque a mí me tocó asistir muchas niñas cuando trabajaba en la fiscalía, en donde pues muchos papás obviamente no querían, pero era parte del proceso porque la niña no sabía diferenciar, por ejemplo, en los abusos sexuales, si había una penetración o no, y cuando se hacía el examen resultaba que sí. Legalmente pues no es lo mismo. Es una violación. Exactamente. Cambia el abuso sexual a violación. Ajá, y bueno, pues ya cuando les explicábamos es como accedían al proceso, y obviamente pues esta sensación de justicia era diferente que si no se hubiera dado, ¿no? Entonces explicar esta parte considero que es importante también. Licenciada Diana, una pregunta. Normalmente también se dan mucho los casos de que una víctima de violencia de género normalmente no cuenta con la red de apoyo primordial, que es decir, dentro de su propio seno de la familia no encuentra ese apoyo. ¿Qué consejo daría ahí en ese aspecto? ¿Qué es lo que necesita esa víctima para poder fortalecerla emocionalmente y que pueda enfrentar eso, todo el proceso que implica desde la denuncia, todo lo que tiene que llevar sí? Cuando el aparato familiar no funciona conforme la víctima necesita que funcione, es porque el mismo sistema ya está conflictuado, es decir, por ejemplo, una mamá que no apoya a su hija o que no le cree, porque muy seguramente también está siendo víctima o normalizó y no reaccionó conforme la víctima quería. ¿Qué les sugiero yo? Pues que busquen otras redes de apoyo. A veces queremos o pretendemos que sea
papá, mamá, la abuela, el hermano, alguien. El círculo primario, ¿no? Busca uno el círculo primario, ¿no? Pues es lo que lógicamente uno quisiera, ¿verdad? Pero a veces encontramos personas externas, la mamá de la amiga que es muy maternalista, una maestra, alguien una amiga, una comadre que te acompañe, que te apoye en esta parte, pero no desistir. Porque si no, la violencia es reiterativa, se repite, sigue ahí y es cíclica, no va a terminar si no buscamos salir de ahí de una manera o de otra, legalmente, psicológicamente, espiritualmente, con algunos otros recursos. Hay mujeres que se han ido de casa pero siguen siendo victimadas, entonces porque no lograron como desengancharse de ahí, ¿verdad? Entonces, sí, darle una continuidad, aunque la red de apoyo principal, que la mayoría de las veces, licenciado, pareciera algo tremendo, pero la mayoría de las veces, lo hablo por pacientes que he atendido durante más de 15 años, es que muy pocas veces es alguien muy cercano quien te brinda el apoyo, porque a veces la violencia está ahí. Por ejemplo, las mamás, si eres víctima de violencia por parte del esposo, la mamá es que tú te lo buscaste, tú querías, pues ya más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces mi hija se regresa a su casa y ahí se queda, ¿no? O sea, ya es cíclico esto. Ya exactamente, pues porque ves la historia y entonces te das cuenta del por qué están actuando de esa manera. Es importante buscar redes de apoyo externas, que instituciones, hay muchas asociaciones civiles, ahorita hay muchos grupos, círculos de mujeres que les llaman tribus. Te acercas a una tribu donde te acompañan, donde te apoyan. Aquí en La Laguna tenemos esos círculos de apoyo, ¿sí la hay? Sí, hay círculos de apoyo. Podemos proporcionarles la información ya más concreta, teléfonos y números donde se puedan acercar. Instituciones como pues el Instituto de la Mujer, asociaciones civiles o grupos fuera que se hacen inclusive por redes, que ahí hay contención, o sea, en grupos de redes sociales donde te acompañan, donde a veces hay abogadas. Yo, por ejemplo, estoy en un grupo de médicos donde una doctora me incluyó y ahí en ocasiones manifiestan como algo que les está pasando y yo veo que la mayoría acompañan emocionalmente a esa persona que está ahí manifestando que se está sintiendo de tal manera. Entonces, eso es una red de apoyo. No necesariamente es quien tú quieres que sea, es quien te va a brindar el apoyo, ¿verdad? Es que y sí. recuerde que también está la Asociación de Mujeres Laguneras de La Laguna, Asociación Lagunera de Mujeres Abogadas, que también hemos atendido casos y hemos dado contención y ayuda, asesoría y acompañamiento a mujeres que han sido víctimas de violencia. En ocasiones me quedó muy frustrada un caso porque una mamá que se acercó con nosotros porque le habían quitado a sus hijas, y resulta que un hermano de ella las estaba violentando sexualmente. Me quedé con la impunidad porque la señora ya no quiso seguir con el proceso, porque pues le dije que primero le tenían que creer a sus hijas y tenía que ver las valoraciones que se le hacían a sus hijas, pero pues siempre tratamos de ayudar. Me tuve que quedar con la frustración y la incertidumbre de qué pasó con esas niñas. Afortunadamente su papá las había sacado de esa casa, se las llevó y la mamá quería que se las devolvieran. Cuando se le hizo el conocimiento que sí estaba pasando un delito sexual en contra de sus hijas, la señora desapareció. Pero igual ella nos encontró por redes sociales y pues hemos tratado de apoyar en lo que nos es posible. Esta situación de la violencia de género, ya siento yo que no está decreciendo la violencia, sino que cada vez ha ido en aumento a pesar de los esfuerzos que se han hecho para proteger a la mujer. ¿Qué consideran ustedes desde el lado legal y del lado psicológico que es necesario que se haga para poder concientizar un poquito más esta situación? Bueno, yo se lo voy a decir desde el lado de como mamá, educar a nuestros hijos desde casa. Yo tengo 2 hijos varones, tengo 3 hermanos, educar desde casa. Siempre le digo a mi hermano, no hagas lo que no te gustaría que le hicieran a tu hermana, lo que le hicieran a tu mamá, lo que le hicieran a tus sobrinas.
A mi hijo siempre le dejo claro que si alguien le dice no, es no, y aplica para muchas cosas. Entonces, educar desde casa. Ahorita ha habido muchas reformas en las leyes, ha habido leyes que se han creado gracias a la lucha constante de las mujeres, y gracias a eso se han visibilizado otro tipo de violencia, la violencia económica, la violencia psicológica. Antes, vicaria. Sí, antes era no vienes golpeada, no te atendemos la denuncia, no vas a poder denunciar. Ahorita ya existe otro tipo de violencia, incluso hasta la violencia que se ejerce por interpósita persona, como lo decía, la violencia vicaria, cuando se usa a las otras personas para generarle un daño a la mujer, obtener información, estar haciendo llegar ese tipo de amenazas. Hay que seguir como mujeres en la lucha desde donde nos toca. Yo lo digo como mamá, lo digo como abogada. Yo también defiendo a veces, en ocasiones, a los hombres violentados, a los hombres que violentan, porque es parte de mi trabajo y es parte de un debido proceso. Sin embargo, yo como mujer, desde lo que me toca, educar a mis hijos, hablar con mis hermanos de las situaciones que sí son violencia, visibilizarlo, y pues como mujer, desde donde me toca, como abogada igual, defender mujeres más que nada, y los hombres también son violentados, licenciado, entonces ya será otro tema. Sí. Yo sí considero que tiene que ver mucho con la parte de la prevención, de programas en las escuelas que puedan hablar directamente de lo que es la violencia, porque luego a lo mejor no somos muy claros con este tema, y ahorita las chicas y los chicos normalizan todo. Entonces, estar psicoeducando es muy importante, y yo creo, no sé si esto sea polémico o no, pero yo considero que, por ejemplo, también las mujeres necesitamos ir cambiando la manera en cómo estamos o cómo se estaba educando. Porque, por ejemplo, haces a una mujer sumisa, por ejemplo, si son varios hombres en casa y hay una o dos mujeres, las mamás de antes era de sírveles a tus hermanos, plánchales tú la ropa, ¿no? Y entonces los hombres se ponen en una posición de, aunque ya no está mamá, tú me tienes que hacer esto, porque así fue la educación que se dio. Entonces, es una cuestión de estructura psicosocial cultural que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Nuestra cultura mexicana, pues el patriarcado, ¿no? Ajá, el patriarcado, el machismo, que en mi particular percepción tiene mucho que ver con la parte de cómo educamos o cómo fueron educados, por ejemplo, de ciertas generaciones en donde había esta parte de tienes que atender. Entonces la mujer crece así, entendiendo que, y la parte donde te puedes zafar de la violencia, pues no la tienes, porque sabes que tienes que atender de esa manera a los hombres, y los hombres aprovechan esa posición, entonces ya empieza a ejercerse cualquier tipo de violencia. Entonces yo creo que la educación, la psicoeducación, la parte de la prevención, también desde casa es muy importante, a enseñarles a los hijos que es no, y a las mujeres a defenderse, licenciada, porque muchas víctimas, por ejemplo, de violencia, no saben que se tienen que defender, que pueden hacerlo. Yo tengo mi hija, ahorita ya tiene 19 años, va a cumplir, y en una ocasión yo iba manejando y iban haciéndose cosquillas, mi hijo le iba haciendo cosquillas a ella, y ella ya era no, y mi hijo como le seguía. Yo sentí una impotencia porque mi hija no se defendía. Me tuve que orillar y le dije, a ver, aviéntalo hasta donde te alcance, porque si estás diciendo que no, es no. Y tú respeta que te están diciendo que no. Estamos jugando como sea. Porque después de ahí es como, tengo que permitir, si no explico. Entonces, sí estoy de acuerdo con la ley que es desde casa también, lo que nos corresponde cada quien desde su trinchera. Y socialmente, pues programas de prevención, pláticas en las escuelas de noviazgo, los chicos ya teniendo relaciones sexuales, porque si no tienes relaciones te dejo, o ya no te va a querer, y desde ahí se empieza a ejercer violencia de género, ¿no? Entonces es complejo, pero como que todos tenemos que funcionar hacia el mismo lado, ¿no? Yo de este complejo, esta compleja relación que hay de la violencia de género dentro de los hogares, a mí lo que me parece sumamente garrafal es que
por ejemplo, en un matrimonio que se genera violencia, que viven con violencia, pues la mujer ya está consciente, ya es mayor de edad, ya tomó sus decisiones, pero no hace nada por proteger a los hijos. Y ahí es donde entra, dices tú, bueno, ¿qué hacer en esas circunstancias donde si no es la mamá quien en ese momento puede ser la primera defensora del bienestar de sus hijos, pues ¿quién va a salir a defenderlos, ¿verdad? Es que es muy complicado. También. Porque, por ejemplo, yo tengo un caso donde la abuelita está, porque la mamá es la agresora de los niños. En este caso es una violencia ejercida de una mujer hacia los hijos, ¿no? Y entonces eso a veces ni siquiera socialmente se tiene visualizado porque es como una mamá va a hacer eso. No creen. Entonces legalmente hay muchas cuestiones de defensa hacia la mujer. Claro que tienes responsabilidad. Ahí. Y por ejemplo, pues ¿quién entra? Alguien más que pueda, abuelitos. Por eso creo que las redes de apoyo extensas son muy importantes, ¿verdad? Y desde la parte legal pues tendrían alguna responsabilidad porque están ejerciendo violencia familiar en contra de sus hijos. Pues lo estás permitiendo, o eres omisa en no defender, eres omisa en no denunciar. Pues también es parte de la violencia. Es parte exactamente. De, ¿no? Entonces, sí. Y vemos mucho esa situación en esos hogares que dices tú, ¿cómo es posible? Okay, si usted aguanta, ok, pero ¿por qué se lleva entre las patas a los niños? O sea, ¿por qué les sigue permitiendo que sus hijos sigan creciendo en ese entorno de violencia y afectados a la larga psicológicamente, ¿no? Pues es que yo creo que ahora, como dices, ya hay más leyes que protegen a los niños también, donde yo siempre les digo, por ejemplo, en los procesos de divorcio, que la mujer se va por violencia, por cualquier otra situación, luego utilizan a los niños en esta violencia vicaria que hablábamos para afectar a la otra persona, ¿no? Entonces yo digo, es que los niños no son paquetes. Oye, ¿me lo prestas? ¿Te lo entrego? ¿Dónde? No, o sea, hay que dignificar también a los niños en ese sentido, porque no son un paquete de ¿dónde te lo dejo? ¿Dónde te la dejo? Uh-huh. ¿Cómo los niños perciben? En consulta lo veo, tienen juegos violentos, juegos de consentimientos de abandono, precisamente por este tipo de situaciones que todo escuchan. No, pero no me escuchó porque el niño estaba ahí en su cuarto y los niños con las almohadas aquí, porque claro que escuchan, claro que se dan cuenta. Entonces es muy importante también visibilizar a los niños y a las niñas que es parte de la consecuencia de la violencia de familiar, o sea, cuando sucede en el ámbito, no sé si todavía sigue intrafamiliar, ya hace mucho que no. Sí, violencia familiar. Violencia familiar, sí. Y pues los niños están siendo, o sea, yo pienso que es una consecuencia de la violencia hacia la mujer, lo que los hijos estén... Es un daño colateral terrible eso, la verdad, porque ¿quién escucha a los niños? ¿Quién sale a defenderlos ahí? En ese... Además, una omisión como padres. Sí, totalmente. Si estás viendo que tu hijo está saliendo perjudicado. Y lo estás permitiendo también. O sea. Y le estás generando una afectación que también se traduce en violencia familiar. Y eso se puede, como denunciarle, por ejemplo, si una mamá, en el caso que les comentaba que la niña escucha, pues la mamá es víctima de violencia, ella decide quedarse ahí con la pareja, pero la niña... Sí, claro que se puede denunciar. ¿Puedes hacer una denuncia anónima a las autoridades respecto de un matrimonio o un entorno familiar donde se estén afectando a los menores? Claro que sí, la violencia familiar se sigue de oficio. Entonces, antes era esta puerta giratoria de que las mujeres le hablan a la policía y al día siguiente ya estaban yendo ellas mismas por el esposo. Es por eso esta reforma de se va a seguir de oficio, denunciaste, ya no te puedes desistir de la denuncia y pues ahora también sobre todo preponderando el interés superior del menor, de los niños, del derecho que tienen a crecer en un ambiente sano, a un desarrollo también, sobre todo en el ámbito sexual se da mucho eso, entonces las mamás son omisas. ¿Y alguien nos puede denunciar? Claro que sí, tengo yo una clientecita que al parecer sus hijas le dijeron que estaban siendo víctimas de abuso sexual, al parecer porque ella dice que no fue así como lo denunció la otra persona
y por el simple hecho de no haber denunciado, le quitaron la guardia y custodia de las niñas, se la dan al papá y ahorita estamos batallando muchísimo. Apenas se lograron las convivencias después de 1 año y medio con la mamá. La mamá me dice, yo no sabía, obviamente yo le creo, ¿verdad? Porque también la denuncia la interpuso la abuelita de las niñas, ni siquiera el papá. La interpuso la abuelita de las niñas y por eso lo hecho de la abuela haber dicho que las niñas le comentaron a su mamá. Y que la mamá no. Que dicen el nombre de la mamá, pero que también le dicen de igual manera a la abuelita de las niñas. Entonces no podemos establecer si la mamá sabía o no sabía. Pues la privaron de tener la guardia y custodia de sus hijas y mucho un lapso largo, pues como no tuvo una buena defensa, pues duró casi 1 año y medio sin ver a sus hijas hasta que se pudo lograr la convivencia, pero pues son cuestiones bien delicadas porque pues aparte, ¿cómo le explicas a las niñas que su mamá no denunció y que por eso ellas no están pudiendo verla? Sí, yo lo veo desde la parte de cómo se pueden sentir culpables las niñas porque dije y por ese motivo ya no estoy viendo a mi mamá o mi mamá ya no nos ve, que es lo que normalmente... La culpabilidad y algo que se llama conflicto de lealtades, licenciado, que los niños tienden mucho en este tipo de situaciones de hacia dónde, ¿no? Con mi papá, con mi mamá, con mi abuela. Y pues no es con melón o con sandía, eso es algo muy importante. Los niños son papá y mamá, como sea. No, y para un menor eso es garrafal, sí, o sea, ponderar esas situaciones no está bien. Es parte de lo que, por ejemplo, en terapia siempre se trabaja, es una de las sintomatologías que siempre resaltan, o sea, papá es papá y mamá es mamá. Ellos todavía no entienden si papá hizo o no hizo, si se fue, si no fue. Tuve un pacientito que papá lo abandonó desde los 4 años y luego regresaba 2 años después y él lo veía. Y yo le decía, ¿y vas a ver a tu papá? Y me decía, siempre le voy a dar la oportunidad, que es mi papá. Mira. Un niño de 8 años. O sea, tuvimos que intervenir con él porque obviamente ya se iba a llevar la parte de la pérdida de la patria potestad porque el papá pues no nunca estuvo presente y el niño siempre estaba pero para él es con papá, con el anhelo, ¿no? Entonces ¿cómo reparas ese daño y esa afectación o cómo la demuestras de tal manera que pues yo, por ejemplo, la veo en terapia? Ese es un reto muy difícil para presentarle a los jueces y decir, es que si hay una afectación y tener que presentar todo para que te muestres que sí tú la ves en terapia, tú lo ves día a día en las sesiones porque tus pacientitos te confían y te lo comentan, ¿no? Pero el reto es demostrar que lo existe, de tal manera que legalmente pues... Licenciada Lolita, en su experiencia en la práctica legal, ¿qué considera que pudiera hacer falta o qué recomendaría a las autoridades mejorar en este aspecto de denuncia? Muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, hace falta más personal. A veces dicen, es que no tienen sensibilidad para decir las cosas. Obviamente, si son personas que han estado ahí durante 6 meses recibiendo el mismo tipo de denuncias, no te va a generar el mismo impacto la primera denuncia que tú recibes donde una niña te cuenta una violación, donde una niña te cuenta un abuso sexual, a haber recibido la denuncia 500, ¿sí? O sea, esa rotación en carácter sexual yo creo que sí debe de existir para esta sensibilización. Creo que les hace falta personal, a veces trabajan, pues, o sea, como pueden. Tenemos aquí un centro de justicia de la mujer que abarca pues todo lo que es Gómez y Lerdo y algunos ranchos, desconozco hasta cuáles, pero pues todo Lerdo, todos los ranchos de Gómez, hay una sola juez, que es la juez Bechelani, tienen un solo actuario, tienen creo que un secretario de acuerdos o a lo mucho 2, pero no creo, un encargado de sala, entonces les hace falta mucho personal para que los juicios puedan agilizarse. Tratándose de los ministerios públicos, yo creo que hacen bien su actuación, sin embargo, pues les hace falta mucho personal. Digo, yo me quedo sorprendida porque pues yo soy litigante, no sé, tengo unos 30, 40 asuntos, ellas llevan más de 200 carpetas de investigación, entonces yo al principio sí era de las que juzgaba, es que ¿por qué no lo hacen rápido? Pero pues la verdad es que trabajan con lo que pueden, entonces hace falta más personal. Hace falta aquí
en Durango que implementen lo de la terapia psicológica, porque aunque es un derecho de las víctimas, las carpetas de investigación se van con un solo dictamen psicológico, es decir, el perito la vio una vez y ya supo cuánta afectación tenía. Si te brincas aquí a Coahuila, en Coahuila hacen un dictamen provisional, luego les dan una terapia y a través de esa terapia ya saben cuánto tiempo. Completo. Aquí nos hace falta pues mucho, o sea, mucho personal, nos hace falta un centro de salud mental que atienda, que le dé seguimiento a estas víctimas. No se está cumpliendo con esa obligación del Estado de dar una atención psicológica de verdad efectiva a las víctimas. Antes teníamos para los hombres que violentaban, les imponían tomar terapia psicológica y ellos les ponían el psicólogo. Ahora ya no existe eso y no es obligatorio que tomen la terapia. Entonces hace falta personal, hace falta recursos, hace falta más peritos, hace falta muchas cosas para agilizar. Reconozco que las autoridades hacen lo que pueden con lo que tienen, pero la verdad es que insuficiente. Exactamente, es insuficiente. En ese centro de justicia de la mujer es insuficiente y hay que hablar desde el lado de que pues es demasiado trabajo, licenciado. Desconozco cuántas denuncias de violencia familiar hay allá, pero son muchísimas denuncias y aparte las que se vuelven causas penales. Entonces no podemos culpar a los funcionarios cuando no tienen la infraestructura necesaria para poder desarrollar el tremendo trabajo que reciben. A veces no tienen ni hojas para darnos esas copias gratuitas de las carpetas de investigación. Entonces pues son las víctimas las que las tienen que estar llevando. Todavía. Licenciada Diana, ¿algo que usted en su experiencia le hace falta a las autoridades en materia psicológica? Sí, lo que decía la licenciada, yo tuve la oportunidad de trabajar en la Fiscalía del Estado de Coahuila y ahí tienen el modelo de atención a víctimas. Entonces, en el caso yo era psicóloga tratante de las víctimas y luego pasabas a la perito realizaba el peritaje, pero sí tenía que ver, por ejemplo, si ya tenía la víctima cuando le tocaba ir al peritaje, porque igual también no había mucho personal perito, yo decía, bueno, nada más informar que ya tienes tantas sesiones psicológicas, porque luego el resultado va a decir que no tienes afectación. El asunto es que ya trabajaste ciertas cosas y demás. Yo considero que un modelo de atención a víctimas, que inclusive la Ley General de Atención a Víctimas lo menciona, ¿verdad? O sea, lo establece: atención médica, atención psicológica, asesoría jurídica y asistencial. Entonces no existe ese modelo. Ese modelo tal. Aquí en Durango. No, aquí en Durango no hay un área de atención a víctimas donde tengas 4, 5, 6 psicólogos tratantes y aparte tus peritos para que puedas llevar a cabo esa parte y tu psicólogo lleve un proceso. Tienen que ir a terapia particular y es costoso ir a terapia particular porque son procesos de mensualmente entre 50 y tantas a 60 y tantas sesiones, dependiendo que haces una revaloración. Cuando a mí me han solicitado que diga cuántas sesiones le van a llevar, y eso que nosotros consideramos en función de lo que en estándar de aquí cobra un psicólogo, pero en realidad existe pues un estándar de lo que la terapia psicológica se debería de cobrar para fines. En ese sentido te marca la ley que es, ahorita no sé en cuánto esté, como una sesión entre 1,200 y 1,300 pesos. El costo. Cuando uno lo pone para la reparación del daño, te quieren regresar el informe porque dicen, ¿cómo? Si las sesiones cuestan 400, no, pues es que el cuadrito en el área de salud es como un especialista. O sea, ¿tiene su tabulador? Sí, para el tabulador manifiesta, es cada año, cambia el tabulador. Y la realidad es que yo a veces veo que colegas dicen entre 400 y 500 la sesión. De la realidad es que debes de basarte en el tabulador, ya que cada psicólogo pues te haga una consideración es diferente, pero el tabulador dice eso, sí. Porque implica traslado, porque implica a los niños que van a terapia, luego
salen los niños pues muy vulnerables y hay que llevarlos a comprarse la nievecita y o luego le quieren llevar regalos a la psicóloga. Y antes las ponían en 300 pesos cada sesión, Diana, entonces imagínate. No, pues es que no completaba ni el regalo de la... Y qué lástima, porque es una parte fundamental. Para mí, yo pienso que la atención psicológica ahorita, incluso yo he llegado a platicar aquí con la licenciada de que, por ejemplo, ya en los juicios familiares, donde se ven los casos de los menores, por ley debe de estar asistida a esa audiencia por un psicólogo. Hay jueces, a mí me ha tocado llamar, no sé si puedo decir, pero uno de los jueces, él es muy de que esté la psicóloga, y en una ocasión me mandaron llamar inclusive para preguntarme en la audiencia si esas preguntas eran convenientes para el menor. Me tocó estar con el menor, era una cuestión de violación de un menor, y a mí se me hizo muy maravilloso, yo encantada de estar ahí apoyando, y eso que yo estaba de manera particular. Tuve que considerar ahí los honorarios porque pues es particular y dejar mi consulta para ir, o sea, son cosas que las víctimas no deberían de estar ni siquiera pensando en el costo, sí, claro. Sino que el mismo sistema tenga ahí un área de atención a víctimas. Es un derecho, el que tengan el derecho a la asistencia psicológica, desde luego, y como bien lo señalas, o sea, si está establecido en la ley, el gobierno, las instituciones tienen la obligación de proporcionarlo. Aquí tenemos un centro de psicoterapia que funciona igual, como pueden, porque cuántos asuntos de Lerdo y de Gómez no envían para niños para terapia psicológica, convivencias familiares, que la verdad a mí el centro de convivencia me parece muy deprimente. Yo no me imagino llevando a mis hijos a ese centro de convivencia, es pequeño, no hay tanto espacio, las salas, o sea, no. Entonces, no es apto para llevar a cabo. Y sacan como pueden el trabajo, porque sí lo sacan, pero como pueden. Entonces, hace falta aquí mucho cuidar la salud mental, pero no solo de los niños, también de los adultos. Sí. Hay muchos papás que se agarran a pleito y se lo toman personal y ahí va el niño. Y desquitan con el niño. Exactamente. Y ahorita estamos hablando nada más de la atención psicológica, es decir, la parte donde todavía puedes trabajar en la estructura emocional, en la estructura del conductual, pero cuando ya te afecta en la parte mental, es decir, cuando ya tienes un trastorno instalado como depresión, como estrés postraumático, como ansiedad, paranoia, o sea, tienes que ir al psiquiatra, y un psiquiatra te cobra entre 1,200 y 1,500 la consulta. Ni hablemos de que el sistema ni siquiera considera tener un psiquiatra para esos casos. Así es. Los tenemos que enviar y ya olvídense de los costos más medicación. No hay un acceso a este tipo de reparación, o inclusive, no sé si se llama reparación, pero simplemente un derecho, un acompañamiento por las consecuencias de la propia violencia, que yo creo que son consecuencias invisibles. Nadie las ve hasta que alguien las está viviendo, ¿no? Y es muy complejo porque es muy costoso. Se supone que la reparación del daño para una víctima debe ser una reparación integral y debe de cubrir todas estas cosas, incluso el costo de los honorarios. Normalmente no se usa en la práctica, son pocos los abogados que reclaman de reparaciones del daño integrales, pero sí hay algo que lo establezca, ¿verdad? Todos estos daños colaterales causados, pues se te tendrían que cubrir, y viene la Ley General de Víctimas. Es una reparación del daño integral. No sé si todavía tengamos minutos válidos, Lolita. Todavía, para despedirnos. Es un tema muy largo. Sí, no. Estamos ahorita, nada más abordamos el punto 01. Muy ligera, sí. ¿Verdad? Muy superficial. Sí. Pero sí me gustaría que para finalizar este programa, no sé, les dieras un mensaje a las mujeres que te están escuchando, qué consejo les darías para afrontar esta situación si es que están siendo víctimas, o tienen una amiga, o tienen un familiar, o tienen un pariente que esté sufriendo de este tipo de violencia. Ok, bueno, desde el ámbito como mujer, no lo voy a decir como abogada, porque luego una vez hice un comentario y me dijeron, es que tú defiendes violentadores. Yo voy a hablar como la mujer que soy, como Lolis. Yo lo que les puedo recomendar es que creen sus propias redes de apoyo,
que no están solas, siempre va a haber una persona que los escuche. La licenciada ya lo dijo ahorita, existen redes de apoyo. A veces las mujeres, les puedo asegurar que encuentran más eso en otras personas que en tu propia familia. Yo las invito a que alcen la voz, a que presenten la denuncia. Si ya tienen presentada su denuncia, que le den seguimiento, porque no hay como el sentimiento y la satisfacción de saber que tú sí estabas diciendo la verdad, que alguien te escuchó, que un juez ya vinculó a proceso a la persona. Como mujer, yo lo que les puedo aconsejar es que alcen la voz siempre, pero también que creen estas redes de apoyo, y teniendo tú consciente que tienes esa red de apoyo, créeme que no va a haber quien pueda bajarte de ahí, no va a haber quien pueda ejercer un acto de violencia en contra de ti otra vez. Muy bien. Licenciada Diana, ¿algún mensaje que quiera brindarnos? Sí, definitivamente pues que se acerquen a las autoridades, aunque hay estas deficiencias, sí hay, el sentimiento de justicia que se genera hace muy diferente que el proceso y las consecuencias sean diferentes. Alguien que nunca fue escuchada, que nunca fue visibilizada, que nunca se animó a ir a denunciar por 1000 cosas, vive un proceso diferente que alguien que sí. Aunque haya sido difícil y largo, al final del día es una sensación de justicia. Entonces, acercarse, investigar, buscar la manera. Ahorita hay muchas formas, las plataformas, las redes ayudan mucho a tener estas tribus, estas redes de apoyo. Busquen desde la parte psicológica, pueden hacer otras cosas que les ayude a empoderarse, pero un empoderamiento bien entendido. El empoderamiento es la parte de yo puedo, no de yo con este poder hago y deshago, no, sino yo puedo alzar la voz, yo puedo tomar mis derechos, y en la medida que se empoderen de esta manera, pues van a poder avanzar. No estamos diciendo que sea fácil, hay mucho miedo, sí, pero todas esas emociones se pueden trabajar. No va a ser más difícil de lo que ya está haciendo quedarse ahí. Se puede romper el círculo, sí, definitivamente. Claro que sí. Sí se puede sanar, sí se puede salir de ahí, sí se pueden romper patrones. Yo siempre les digo, ya has vivido lo que yo creo no imaginaste vivir. No va a ser más difícil ni más doloroso salirte de ahí, ni todo lo que implica que quedarte ahí. Ese es un punto muy valioso. Y tiene razón, o sea, yo creo que no va a haber peor infierno que el que esté viviendo, que saliendo de ahí. Sí. Sí. A lo mejor todavía no están donde quieren estar, pero ya no van a estar ahí viviendo en esas circunstancias. Entonces, y sobre todo velar por sus menores, que piensen también en los menores que están a su cargo, ¿verdad? Porque yo siempre lo he dicho, los niños son como tú te subes a un avión y tú vas piloteando el avión, ellos van muy confiados a su destino, ¿a qué destino los vas a llevar? Sí. Son algo frágil, ¿no? Yo siempre digo, es como esta fragilidad que tenemos en nuestras manos, pero también, licenciada, es importante decir que a mujeres que son violentadas a veces no tienen ni siquiera la fuerza para poder hacerse cargo de ellas, de tanto ya que fueron violentadas. Y están muy desvalorizadas totalmente. Y sentir que tienen la carga de los hijos todavía es parte de la misma violencia social, de que la mujer tiene que hacerse cargo de ir a trabajar, de cuidar a los hijos, de verse bien, de hacer todo, y aparte de mantenerse recta, de no gritarle a los hijos, porque ahorita pues ¿cómo les haces eso, verdad? Porque es violencia. Porque es violencia, entonces ¿cómo manejas todo eso? es parte de la cuestión difícil. Por eso digo, todo lo que hagas para salirte de ahí va a ser mucho mejor que el seguir ahí. Muy bien. Definitivamente. Muy bien, pues les agradecemos mucho a la licenciada Lolis y a la licenciada Diana que nos hayan hecho el favor de venir a darnos sus puntos de vista, sus experiencias, compartirnos sus experiencias, y ojalá y de algo les sirva esta plática que nos han brindado aquí las expertas en psicología y en derecho. Gracias a usted por la invitación. Y agradecer también a nuestros amigos del Hotel Nube por las facilidades que nos dieron para poder grabar este episodio y a digitalizarte los mejores en video y audio. Gracias. Hasta luego. Gracias.